Entra a listanominal.ine.mx o llama a Inetel 800-433-2000. Participa. Porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentan el programa Volviendo a las sendas antiguas. Escúchalo todos los martes a las 4 de la madrugada por Radio Sion. México es más que el lugar de nacimiento para quienes viven en el extranjero. Es su hogar y aunque estén lejos, sus voces cuentan. En el 2024 tomaremos decisiones importantes para México. Avísales a tus familiares y amistades que tendrán 3 modalidades para votar: postal, electrónica y presencial. Deberán tener su INE vigente tramitada en México o en el extranjero. Tienen hasta el 25 de febrero para registrarse en votoextranjero.ine.mx. Mi INE es mi voz en México. INE. Bendiciones, hermanos. El IUL es un seguro de vida que combina protección con una cuenta de ahorro. Proporciona seguridad financiera para tus seres queridos en caso de fallecimiento y te da un pago mensual si quedas discapacitado por enfermedad o accidente. Y además ahorrarás con interés compuesto. Los beneficios son libres de impuestos. Para una entrevista, llamar al hermano Norberto 619-250-5892. 619-250-5892. Bendiciones. Gracias por tu apoyo a Radio Sion. Puedes llevar tu donación a Librerías La Puerta de la Fe o, si prefieres, en las sucursales de Banorte. Número de cuenta 0256899706. 0256899706. A nombre de Gedeones de Sion. Gracias a Dios y a ti, somos portadora de buenas nuevas. Ya nos encontramos con Augie de Kearney Mesa Dodge Chrysler Jeep Ram. ¿Qué nos tienes para el día de hoy? Mira, ahorita tenemos especiales. Si usted está buscando un carro familiar, un carro deportivo, un pick-up, aquí tenemos las mejores especiales en el Grand Cherokee. Tenemos buenos arrendamientos pagos desde los 300. Tenemos una variedad excelente de Dodge Ram y no se diga el famoso deportivo Challenger y Charger. Tenemos financiamiento desde el 0%. Y para las personas que no tienen crédito, que son primeros compradores, que han tenido reposiciones, ¿cómo les puedes ayudar? Tenemos todo tipo de financiamiento, tenemos una gran variedad de autos nuevos y tenemos más de 650 carros usados. Aquí lo vamos a ayudar. Aquí nosotros tenemos la experiencia para hacerlo. Llame al 1-800-205-0113, 1-800-205-0113, ubicados en el 8010 Balboa Boulevard en la ciudad de San Diego. 1-800-205-0113, 1-800-205-0113 de Kearney Mesa Dodge Chrysler Jeep Ram. Febrero es el mes del amor y para muchos es la única fecha para regalar rosas o chocolates, pero la palabra nos enseña que el amor verdadero nunca deja de ser. Va más allá de una canción romántica o una noche de pasión. El amor se alimenta y fortalece cada día con pequeños detalles y sacrificios que no están de venta en ninguna tienda. Regala rosas y regala chocolates, pero sobre todo practica el amor verdadero. Te saluda Melvin Chacón. Transmitiendo desde Tijuana, México, XESURF, cubriendo el sur de California, Radio Sion 540 AM, la portadora de buenas nuevas. Bienvenido a Cita Pastoral, un programa con invitados especiales que dejará grandes enseñanzas para tu vida. Cita Pastoral. A continuación. Gloria a Dios. Y esto es Cita Pastoral en Radio Sion y yo soy el pastor Andy Zamora de la obra de Orange. Quiero darle las gracias primero al Señor y todos ustedes también, a toda la audiencia de Radio Sion que siempre nos da esta oportunidad de poder compartir cosas que nosotros consideramos que son de mucha edificación, no solo para, obviamente, para la obra de Orange, sino para toda la comunidad cristiana, toda la audiencia de Radio Sion. Muchísimas gracias por estar conectados y estar sintonizando a Radio Sion a través de las 540 AM
aquí en el sur de California y Baja California Norte, y también en las 6:60 AM allá en el estado de Oregon. Eso para mí es muy importante, ver que hasta por allá llega la señal de radiación. También gracias a los que a través de las diferentes plataformas digitales nos dan y nos conceden este privilegio. Estamos en los últimos días, creo que es obvio, de muchas razones. Me da mucha, siempre admiración pensar, ver y entender el tiempo que vivimos. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo que constituye señal tras señal de que estamos viviendo los últimos días. En los últimos días se va a manifestar un misterio. Se llama el misterio de la iniquidad. El Señor Jesucristo nos habla de esto, nos dice en el libro de Mateo capítulo 24, en el verso 12, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y como decía nuestro hermano Melvin Chacón, lo estaba escuchando ahora, es que el amor es el amor, ¿verdad? Y usted sabe que hoy día han agarrado el amor, pero el amor de Dios es distinto. No es una noche de pasión, no es la depravación sexual. El amor de Dios es completamente distinto y dice aquí que el amor de muchos se enfriará, pero es debido al aumento de la iniquidad. Entonces, esto es importante entender que se va a desarrollar un fenómeno que se llama la iniquidad. Específicamente nosotros le llamamos el misterio de la iniquidad. Pero no se puede entender ese misterio. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? La pregunta es esa, me imagino, ¿verdad? ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Pero no se puede entender el misterio de la iniquidad sin entender otro misterio. El otro misterio, que es el misterio de la piedad, es el que me explica qué es el misterio de la iniquidad. Hay otro misterio entonces que se llama el misterio de la piedad, y esto se lo revela el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, allá en Primera de Timoteo, si usted tiene su Biblia cerca de usted. Usted va a ir conmigo a Primera de Timoteo, va a ir al capítulo 3, que lo tengo aquí. Capítulo 3 de Timoteo, perdón, de Primera de Timoteo, capítulo 3. Dice así, dice en el verso 16, Primera de Timoteo 3:16, si tiene su Biblia, sería bueno que lo leyera. Dice aquí, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice, Él es manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahí ese es el misterio de la piedad. Claro, a veces cuesta un poco, se necesita un poquito la lupa del Espíritu Santo para poder entresacar la revelación de entre las palabras, ¿verdad? Si usted tiene la versión de las Américas, que es la que yo manejo la versión de las Américas, no porque sea la mejor, sino porque es la que me acostumbré a usar. Pero la versión de las Américas donde dice, Él fue manifestado en carne, tiene un dos, un dosito. Y ese dos dice Dios. O sea que en otras palabras quiere decir, Dios fue manifestado en carne, o aquí dice en la carne. Si usted tiene la versión Reina Valera, va a decir eso. Dios fue manifestado en la carne. Pero esta versión dice Él. Pero está hablando de Dios, está hablando de Cristo. Lo cierto es que el misterio consiste en la manifestación de Cristo, la manifestación de Dios en la carne. Por eso cuando nos vamos al libro de Juan,
en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el verso 14, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En eso consiste el misterio de la piedad, que el verbo, Dios, el verbo, la manifestación de Dios se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, el misterio de la piedad es la encarnación, es el misterio de la encarnación del verbo, el verbo encarnado. El verbo es Dios y ahí en el verbo Dios se manifestó haciéndose carne y habitó entre nosotros. En eso consiste el misterio de la piedad, la encarnación. Es el misterio de la encarnación de Dios para estar con nosotros. Si vamos libro de Primera de Juan, perdónenme, yo estoy manejando la versión old fashion. Primera de Juan, capítulo 1, también nos va a referir y nos va a decir, déjame que estoy buscándola aquí. Primera de Juan, capítulo 1, perdón, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 1, perdón, estoy capítulo 4. Aquí lo tengo. Nos dice, Primera de Juan 4:2, en esto conocéis, dice, el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el misterio de la piedad. Aceptar, entender que Jesucristo ha venido en carne, porque el misterio de la piedad es la encarnación de Cristo o la encarnación de Dios. Y en segunda de Juan, si vamos un poquito más adelante, en segunda de Juan, como solo tiene un capítulo, es 7 porque es 1:7. Segunda de Juan 1:7 dice, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Precisamente aquí hace la correlación con el anticristo, porque ese es el otro misterio. Si el misterio de la piedad es la encarnación de Dios, es la encarnación de Cristo para venir en carne habitando con nosotros, entonces eso quiere decir que el misterio de la iniquidad es la encarnación del mal, el hijo de perdición. Esto está diciendo que va a haber una manifestación del mal encarnado. Y esto tenemos que trabajar un poquito en de qué manera es encarnado. Cuando vamos nosotros y vemos que dice aquí, ese es el engañador y el anticristo. Esto es importante porque es lo que está pasando hoy. La negación de Cristo, la negación de la existencia de Cristo. Eso es lo que estás diciendo, el menosprecio del misterio de la piedad. Cuando vamos al libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, esto es un poquito para los evangélicos, aunque me gustaría que algún católico nos estuviera escuchando, porque vamos a hablar un poquito de fiducia supplicans. Pero bueno, fíjese que aquí en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, sería interesante verlo. Lo referimos el otro día, creo que hoy hace 8 hicimos una referencia de esto, donde dice el verso 1, pero con referencia a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, de ese es el tema que está hablando, ese es el contexto de lo que está diciendo él. Está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión, rapto, arrebatamiento, como le quiera usted llamar. El rapto, el arrebatamiento, la venida de Jesús por su iglesia, donde nos vamos a encontrar con Él en los aires y estaremos con Él para siempre,
a ese fenómeno, de eso es lo que está hablando. Dice el verso 3, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, porque no habrá arrebatamiento, porque no habrá rapto, porque no habrá reunión con él. Dice, sin que primero venga la apostasía, que es lo que está pasando hoy. La apostasía es lo tremendo que tiene que estar ocurriendo antes de que venga el Señor. Y también dice que sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Yo he encontrado en las concordancias que hijo de perdición solo aparece 2 veces ahí, en el Nuevo Testamento. Cuando se refiere a Judas, se llama hijo de perdición. Y cuando se refiere en este pasaje al anticristo, le llama el hijo de perdición. Entonces, quiere decir que antes de que venga Jesús, el hijo de perdición va a estar operando aquí en la tierra. ¿Ok? Va a estar operando aquí. Eso le hicimos una referencia, ¿verdad? Entonces, para poder entender lo que es el misterio de la piedad y lo que es el misterio de la iniquidad, como está hablando aquí de la apostasía, una gran apostasía que está ocurriendo ahorita en la iglesia evangélica y en la iglesia católica, igual, eso está ocurriendo ahorita. ¿Entiende? Entonces dice, será revelado ese hombre de pecado, dice, primero tiene que ser revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Ok? Y dice el verso 7, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo se ha quitado de en medio. Entonces será revelado ese inicuo, y hago la correlación de la palabra iniquidad, que viene del misterio de la iniquidad, y la palabra inicuo. Ahí está la relación. Entonces, cuando usted busca en la perdón, en la concordancia de la Biblia, si su Biblia tiene concordancia, posiblemente usted va a ir a buscar la palabra iniquidad y va a decir ahí rebelión, va a decir ahí maldad. Por eso yo sé que es la encarnación de la maldad. El misterio de la iniquidad es la encarnación de la maldad. En eso consiste. Por eso no se puede entender el misterio de la iniquidad, porque aquí no lo explica. Solo dice el misterio de la iniquidad. Pero como usted sabe que la iniquidad es lo opuesto a la piedad, ojo, y usted se acuerda que hay un misterio que se llama el misterio de la piedad, entonces en el misterio de la piedad Dios explica lo que es el misterio de la iniquidad. ¿De qué fácil es la Biblia? Es fácil la Biblia, claro. Entonces, en esto ha habido mucha controversia, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Yo me he tratado de buscar dónde está la explicación del misterio de la iniquidad y no lo explica el apóstol Pablo ni lo veo explicado en el Nuevo Testamento, excepto que la explicación está correlacionada con el entendimiento o la explicación que él dio sobre lo que es el misterio de la piedad. ¿Ok? Son los opuestos. Son dos opuestos. Entonces, cuando nosotros queremos entender que ese misterio, porque el Señor Jesús dice que se va a desarrollar en los últimos días, porque debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, eso es lo que tenemos que entender en los últimos días. Tiene que estar ocurriendo esto, tiene que estar sucediendo esto. Y va a ver usted que la palabra iniquidad, usted la puede buscar y ahí mismo en la bastardilla de la Biblia de las Américas nos da una, una interpretación. Dice que la iniquidad es estar sin ley. La iniquidad es estar fuera de orden. Por eso fue que empezamos a hablar del orden. Porque todo lo que es desorden, todo lo que está fuera de la ley. Por eso cuando Dios trata con una ley, con un pacto. Siempre Dios hace un pacto con un hombre o con un pueblo. Y cuando pacta con un pueblo, le da la ley. Por eso la ley es un pacto, pero es orden. Siempre que Dios va a tratar en orden. Y para poner orden siempre da una ley, da una instrucción, da una ordenanza, porque nuestro Dios es un Dios de orden y no es de confusión. Confusión es el tohu, decíamos eso.
el bohu, eso es lo que es desorden. Entonces, la otra naturaleza, la de la iniquidad, es desorden, es lo opuesto completamente. Son los misterios opuestos. Entonces, el punto de hablar el día de hoy con usted de todo esto es que cada vez que Dios manda una destrucción total de una creación, es porque se salen de orden, cuando se salen de el orden por el cual Él los creó. Por ejemplo, en los dos diluvios. Usted sabe perfectamente que hubo dos diluvios. Hay uno que se llama, o le dicen los teólogos, el diluvio de Lucifer. Ese diluvio, usted lo va a leer, lo va a encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 2. Y la tierra estaba en un tohu y en un bohu, dice, ¿verdad? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía, ¿sobre qué dice? Sobre las aguas. Ese fue el diluvio total. Decíamos que en ese diluvio no hubo arca para salvar a nadie, porque ese diluvio fue sobre una creación que pecó conociendo el bien y el mal. Esa creación ya tenía conocimiento del bien y del mal. No pecó en inocencia, como pecó Adán y Eva, porque pecaron porque no tenían malicia, porque no conocían el mal. Eran demasiado inocentes y los pasaron por inocentes. La serpiente venía con una astucia porque conocía la maldad. Y por eso fue que Adán y Eva cayeron en la trampa, porque no tenían malicia en su corazón. No habían comido del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Entonces, aquella creación fue totalmente destruida. No hubo arca para ellos. No hubo oportunidad de salvación. Satanás no tiene lugar de arrepentirse. Satanás no tiene perdón, porque lo que él hizo, lo hizo en total conocimiento de lo que estaba haciendo. Y entonces Dios tiene que destruir. ¿Y cómo lo destruyó? Ahí dice, una negación total. Dije anegación, un diluvio. Por eso es que no hay nada, solamente el agua, agua. ¿Por qué? Porque Dios anegó de agua aquella creación. Por eso dice, el Espíritu de Dios se movía sobre aquel tohu, sobre aquel bohu, sobre aquel desorden, sobre aquella destrucción, sobre aquella creación que se volvió yerma y esterilizadora. Esa agua había cubierto todo, porque ellos habían abandonado su morada legítima. Ellos habían renunciado al orden que Dios había establecido. Por eso los destruyó. Y por esa misma razón destruyó la creación de Noé. Ese es el segundo. Ese es el segundo diluvio, la segunda destrucción. Pero también porque se salieron del orden. Se salieron de lo que él había establecido, el propósito de haberlos creado. Se salieron del propósito. Por eso es que hubo diluvio. Por eso vienen juicios cuando nos salimos del propósito, cuando nos salimos del orden. Hay que ver qué es el orden y qué es el propósito. Y va a ver que están correlacionados. Estudie las palabras para que vea. Y por eso mismo destruyó Sodoma, Gomorra y las ciudades circunvecinas. Porque dice que desde el pequeño, desde el más pequeño hasta el más grande, todos se habían corrompido. Todos. Y usted va a ver qué tremendo es esto. Es tremendo porque en la destrucción de Sodoma y Gomorra nos hacemos la pregunta, ¿por qué la destruyó? La destruyó porque se salieron del orden. ¿Cuál orden? El orden varón y hembra. El orden que Dios había establecido para la pareja y para la familia. Ellos se salieron de ese orden, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos se habían salido y practicado el sexo fuera del orden natural. Sexo irregular se llama eso.
Entonces, Sodoma nos dejó un legado. Sodoma le deja un legado al mundo entero. ¿Cuál es el legado de Sodoma? La sodomía. El legado de Sodoma es el sexo fuera del orden natural, que le costó la destrucción. Dice la Biblia que por eso es que Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Todo esto ha sido como la introducción para explicarle a usted algo que es demasiado importante, y nos quedan unos 3 minutitos antes de ir a la pausa, pero en los últimos días usted ha visto que se ha publicado un documento doctrinal, vamos a decirlo así, de parte de la Iglesia Católica. Me imagino que ustedes ya, como son cristianos abusados, ¿verdad? Buzos, como dice el hermano, ¿verdad? Que están al tanto de la situación, saben que la Iglesia Católica emitió un documento doctrinal que se llama Fiducia Supplicans. Lo repito, Fiducia Supplicans. Este documento proviene o está redactado por un departamento que se llama el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Es un asunto que se va a hacer doctrina, porque es del dicasterio. Bueno, los que venimos de la Iglesia Católica entendemos un poquitito de lo que se trata eso, ¿verdad? El Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Y este documento consiste en la enseñanza, la doctrina católica para las bendiciones. Y dentro de esas bendiciones, ahora se tiene como doctrina la bendición de las parejas irregulares. Cuando dice parejas irregulares, recuerde que la Iglesia Católica no aceptaba el divorcio, basada en la expresión del Señor Jesucristo en el matrimonio, que dice que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, por eso la Iglesia Católica no aceptaba el divorcio. Hasta ahora, con Fiducia Supplicans, están bendiciendo ahora a las parejas divorciadas, a la gente que viene del divorcio, a la gente que se salió del orden de su matrimonio. Ahora ya la Iglesia Católica los está bendiciendo. Y también la Iglesia Católica, ahorita en este momento, por doctrina, está bendiciendo también a las parejas que viven de manera, digamos, homosexual, o de forma, digamos, varón con varón y mujer con mujer. Ya la Iglesia Católica le está dando el beneplácito, le abrió la puerta a todo lo que son las doctrinas de sexo antinatural. De ahora en adelante, usted va a ver que la Iglesia Católica se va a llenar de pura gente que practica ese tipo de sexo, que nosotros respetamos. Yo creo que nosotros no estamos predicándole odio a nadie, ni estamos asusando a nadie para que odie a ninguna pareja ni a ningún ser humano, porque el Evangelio no es de odio, sino de amor. Yo quiero seguir explicando esto porque quiero decirle a usted cuál es la solución de toda esta situación que Dios nos da. ¿Cuál es la solución planteada por Dios para usted y para mí, que somos hijos de Dios en los últimos días? Él nos dice cómo debemos de comportarnos los cristianos de los últimos días. Así que vamos a ir a una pequeña pausa. Creo que será corta. Creo que este tema le puede interesar a usted. Creo que les interesa. Así que nos vamos a la pausa y luego regresamos. No cambie de emisora de radio. Nos vamos a la pausa. Gracias, hermanos. Gracias por estar en sintonía de Radio Sion. Vamos a una breve pausa. 540 AM.
Llegaron los Toyotas 2024, pero necesitas llamar porque ya están vendiéndose rápido. 1-800-204-0749. ¿Quieres tener servicio en tu auto por 3 años? Aquí se te da el Toyota Care. ¿Quieres arrendar? Manhattan Beach Toyota te dice cuál es la mejor opción para ti. Norma no solo te vende un auto, ella te informa qué es lo que más te conviene basado en tu situación. ¿Tienes poco o no tienes para el enganche? Llama ahora al 1-800-204-0749. Aquí se te financia. Escucha estos especiales, como el Toyota RAV4 por tan solo $459 al mes, Toyota Corolla por $329 al mes. Aquí puedes encontrar carros eléctricos, híbridos y mucho más, ubicados en el 1500 North Sepúlveda Boulevard en Manhattan Beach. 1-800-204-0749. Manhattan Beach Toyota y Norma Lozano, sirviendo por más de 25 años con la familia latina cristiana. 1-800-204-0749 o visita la página web www.manhattanbeachtoyota.com. Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien, pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y reticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. El Senado de la República nace hace 200 años para fortalecer el surgimiento de nuestra nación. A lo largo de 2 siglos de liderazgo, voz y representación, ha sido el pilar en el desarrollo de nuestro país. Este 2024 celebramos 200 años de compromiso con el Pacto Federal, tomando decisiones trascendentales para trazar el camino de la unidad y el progreso nacional. Nos preparamos para honrar nuestro legado, celebrando el presente y mirando con valentía hacia el mañana. Senado de la República, 65ª legislatura. Efesios 5:14, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Escucha el programa A los pies del Maestro, con la hermana Miriam Tapia y la pastora Aida Galindo. A los pies del Maestro, todos los jueves a las 11 de la noche. Hay veces que vale la pena recordar el pasado, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia. Observar a tus hijos graduarse, gracias a que tuvieron una educación gratuita. Y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya. PRI. Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente. Y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde. Barack llega a San Diego con el tour Manifestación Edición 10. Sábado 20 de abril, lugar The Rock Church, más de 30 voces en escena. boletosexpress.com y WhatsApp 470-962-5510. Gracias por seguir en sintonía de Radioción. Ya estamos de regreso. Bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por haberse mantenido en Radioción con nosotros. Es una verdadera alegría para mí que ustedes se hayan quedado para el final de lo que tenemos que compartir, ¿verdad? Un poquito complicado tal vez, ¿verdad? Quiero saludar a la hermana Nara González, Lolis Collazo, hermana pastora Adi Velázquez, al hermano Ángel Chamale, Emily Camacho, Laura García, Elena Lara, Alexander Arrecis, Genaro Saavedra, qué bueno que estaba ya llegando a Pénjamo, ¿verdad? Qué bueno. Mucho gusto de oír de usted. El hermano Benjamín Torres, Juan Siki,
Sonia Noriega, como siempre, hermana Andrea, como siempre, Roberto Gutiérrez, muchas gracias, Marlene Mendoza, la saludamos, le devolvemos su saludo también, Graciela Palencia, María Pérez y hermano Marlene Mendoza, pastor, dice, hay una modalidad, pues no sé cómo decirle, de cristianos carismáticos. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a contestarle ahora. El hermano Benjamín Torres dice, tengo dudas sobre la respuesta. No sé cuál respuesta se no lee. Van a corregirla ahí. Bueno, los cristianos carismáticos. Bueno, cuando yo estaba en la iglesia católica, ¿verdad? Cuando usted sabe que casi la mayoría, no digo que todos, pero muchos de los que hoy somos evangélicos y recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la mayoría venimos, bueno, una gran cantidad viene de la iglesia católica. Éramos católicos por tradición, por costumbre, por una razón o por otra, ¿verdad? Y ahí se desarrolló un movimiento que se llamaba el movimiento carismático. Recuerdo que en mi tiempo de seminarista católico, porque pues estaba estudiando para ser sacerdote católico, ¿verdad? Recuerdo que en una oportunidad, en una liturgia de la palabra, uno de los compañeros, un panameño, de pronto empezó a temblar y empezó a hablar en lenguas y nosotros no entendíamos qué era eso, y empezó a llorar y nosotros todos impactados, estábamos jovencitos de qué, 13, 14 años tal vez. Nunca habíamos visto eso. ¿Por qué está llorando? Y él, ¿cómo que le pasa? Y entonces vino el sacerdote y se acercó a él, lo abrazó y se lo llevó. Pero todos los compañeros nos quedamos impactadísimos de qué le pasa, por qué está hablando esa lengua rara y por qué este, por qué llora, por qué está llorando. No entendíamos eso. Entonces regresó el sacerdote y nos dijo, mire, lo que pasa es que él viene de una línea católica que se llaman los carismáticos. Están un poco loquitos ellos, dice. Ellos están un poco loquitos, dice. Pero ellos se tiemblan y eso, dice, y tienen visiones. Se estaba comenzando en Costa Rica en ese tiempo el movimiento carismático en la Iglesia Católica. Carismático se refiere, e incluso en la Iglesia Evangélica, le llaman carismáticos a los que hablan lenguas, a los que profetizan, a los que danzan, a los que eh, creen en las manifestaciones del Espíritu Santo que se llaman carismas. Por eso les dicen carismáticos. Espero haberle contestado. Y aquí está el hermano Benjamín, dice, tengo una duda sobre la respuesta de cuál es el misterio de Cristo que está en Colosenses capítulo 2, se me está diciendo de la Colosenses capítulo 2. Y fíjese que en este sentido, pues yo sé que hay mucha controversia cuando uno habla de estos temas. Yo sé que depende muchas veces de la escuela de la que uno viene, ¿verdad? Me está diciendo él del Colosenses capítulo 4. Dice, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Yo más bien soy el que no le entiendo la pregunta. Lo lamento mucho no haberle entendido su pregunta porque no tiene que ver. Colosenses 4:2 es otra cosa. Perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias, ¿verdad? No creo pienso que hay un error en el texto que me dio, tal vez es otro, pero me gustaría poder aclarárselo, si puede hacerme la pregunta, aquí están atentos, si usted vuélvamela a hacer con un poquito más de claridad, y yo de veras, sin pretender ser más de lo que soy, si puedo contestársela, de veras, con mucho gusto le comparto. Antonio dice, la marca de la bestia también es algo invisible que se manifiesta a través de una doctrina, me hace la pregunta. Yo le voy a decir a usted, hermano Antonio, gracias Antonio, que siempre está conectándose a Radio Sion. Y ojalá pues que todos los que se conecten a Radio Sion sepan que estamos muy agradecidos con ustedes. Mire, esto es muy, muy controversial. Hablar de la marca de la bestia es meterse en un pleito. Hablar de la marca de la bestia es meterle un garrotazo a un panal de avispas. Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y nosotros yo quiero respetar, ¿verdad? La opinión mía es un poquito diferente, aunque no descarto esto que usted me está diciendo. Claro que sí puede ser, como hay un sello también, el sello del Espíritu Santo para los que son salvos,
los que son de Dios, los que son de Cristo, van a ser sellados. Es más, ve que en Efesios, en el capítulo 1, habla de que sois sellados con el Espíritu. Dice, ve, hay un sello que es el Espíritu y ese sello es invisible. Pero yo creo que es más que un sello invisible. Creo que tiene que ver mucho con las tres bestias. Por eso que son tres seises. Tiene que ver con tres bestias. Me gustaría poder dedicar un programa especialmente a hablar un poquito de ese tema, aunque yo sé que es controversial y les pido de antemano que no se enojen conmigo si piensan diferente. Pero yo pienso que sí, es un sello invisible, pero tiene que ver mucho con las tres bestias, la que viene del abismo, la que viene del mar y la que viene de la tierra. Bueno, y también hermano Benjamín Torres dice, perdón, Colosenses 4:3. Oh, sí, el misterio de Cristo. El misterio de Cristo no es el mismo misterio de la piedad, aunque sí tiene que ver, porque dice, orando al mismo tiempo también, aquí lo tengo subrayado precisamente, le tengo una marca, una raya grandísima donde dice el misterio de Cristo. Dice, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, que también le llama el misterio de Dios. Este es otro misterio. Pero si entramos, son 14 misterios. Fíjese que yo he encontrado 14 y estoy viendo uno nuevo ahí que no le había puesto cuidado. Son 14, me gustaría que tal vez llamaran, si pueda, a la obra de Orange. Se me ponen los teléfonos ahí porque yo no me lo sé de memoria. Y hay un trabajo que hicimos y puede llamar a área 714-285-0020 y preguntar por los 14 misterios. Y uno de los que abordamos es el misterio de Cristo, que también le llama el misterio de Dios. No es el mismo que el misterio de la piedad, es un poquito diferente. Bueno, continúo porque usted sabe que el tiempo aquí es nuestro enemigo. Hablaba, eh, yo quisiera que alguna persona católica nos estuviera escuchando. Sé que muchas veces se edifican ellos, a veces sintonizan Radioción, porque me han comentado a mí, ¿verdad? Sintonizan Radioción porque, aunque no estamos totalmente de acuerdo, ellos a veces nos llaman los hermanos separados, ¿ve? De todas maneras, las predicaciones de muchos pastores aquí en Radio Sion los edifican, y yo sé que ellos oyen Radio Sion porque algunos me lo han dicho, ¿verdad? Este, am, es importante para mí que ya me cambió. Entendamos un poquito la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque de ahí van a venir muchos, porque ahí en la Iglesia Católica, y quiero decirle a los hermanos evangelistas, por favor, tenga paciencia cuando va a evangelizar un católico. No lo insulte, no le diga idólatra, no le diga hijo de perdición. Porque así evangelizan, así me querían evangelizar a mí. Y por eso yo los rechazaba, porque me llegaban insultando, haciéndome como que ellos sabían más. Y eso me ponía mal con ellos. Bueno, yo creo que es importante tener compasión con ellos. Yo creo que es importante saber que de ahí va a salir mucha gente para la gran cosecha. De ahí va a salir mucha gente de muchas religiones en los últimos días. Y tenemos que ser sabios de cómo tiramos la red para recoger. Ellos están en un terrible dilema ahorita. Ellos siempre se les ha enseñado por generaciones y generaciones que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Ellos saben que se le quita la comunión al que se divorcia. ¿Por qué? Porque se salió del orden. Cuando una persona provoca un divorcio, esa persona se está saliendo del orden de Dios, y por eso es que ellos le quitan la comunión. Lo excomulgan, pues, en otras palabras. Puede llegar a la iglesia, entrar, participar, pero no le dan la comunión. ¿Ok? No le dan la hostia. ¿Ok? Ellos vienen enseñados así. Y ahora resulta que en este nuevo documento, Fiducia Supplicans, quiere decir los que ruegan, fiducia es como confianza, los que están rogando por confianza, es lo que quiere decir, los que suplican por confianza. Entonces ahora ellos están en un shock. Bueno, entonces no era que el divorcio no era aceptado, y ahora no, ahora por doctrina, por eso viene del dicasterio,
para la doctrina de la fe. Pero quizá una de las cosas más duras es cuando, cuando ahora por doctrina se puede bendecir las parejas que practican el sexo antinatural. Yo pienso que a veces hemos tenido un poquito de temor de hablar de este tema porque no queremos parecer predicadores de odio, no queremos entrar en el discurso de odio, pero hablar de este tema estamos obligados a hablar. Y lo que tenemos que tener cuidado es ese, no hablar de odio contra los homosexuales, ni contra las lesbianas, ni contra los que practican sexo, como dijo Javier Milei, el presidente de Argentina, hasta con un elefante, porque así lo dijo él, ¿verdad? Por eso Jaime Bailey se enojó con él, el periodista Jaime Bailey que lo entrevistó, que él es manifestado bisexual. Resulta que le preguntó, ¿qué piensa usted del matrimonio homosexual? Y el presidente de Argentina le contestó, no, nosotros no nos metemos en ese asunto. Usted puede meterse hasta con un elefante, y eso lo ofendió, ¿ve? Bueno, nosotros no queremos entrar en un discurso de odio de ninguna manera. Todo lo contrario. Esperamos que se conviertan, esperamos que abran sus ojos, esperamos que vengan a la verdad de Cristo. Necesitamos hablar de este tema sin odio. Yo soy de los que predico que hay que respetar a los homosexuales. Yo predico que hay que respetar a las lesbianas. Yo predico que hay que respetar a los que no piensan como nosotros. No podemos, el que condena es Dios, no nosotros. Pero no, tenemos, una cosa es que nosotros respetemos y le dejamos la condenación al Señor. Nosotros respetamos a los homosexuales, pero no estamos de acuerdo. Eso no quiere decir que los odio. El no estar de acuerdo no quiere decir que yo, incluso aquí en la iglesia evangélica, no estoy de acuerdo con muchas doctrinas. Y eso quiere decir que odio a mis hermanos que no. No, simplemente no estoy de acuerdo. A mí no me parece. No creo eso. Para mí lo que la Biblia dice es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ese es el orden que Dios estableció desde el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26, 27, 28 y 29. Ahí dice, Dios los creó, dice, a su imagen los creó, dice, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Creced y multiplicaos. El orden de varón y hembra es para la multiplicación. El orden, varón y hembra, es para que venga una familia. Varón y hembra es el orden que Dios estableció para que exista una descendencia. Pero sí, con el respeto que le puedo tener a una pareja homosexual, a quien no condeno yo no los condeno. No puedo, yo no soy Dios, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque entonces no va a haber hijos, no va a haber familia. Tendrían que tratar de engañar a la naturaleza haciendo, ¿cómo se llama? Adopciones, pero no son su familia natural, porque no es lo natural, precisamente por eso, porque no es lo natural. ¿Por qué no es lo natural? Porque se salió del orden natural. Entonces, en ese sentido, con la compasión que podamos tener por los homosexuales, compasión por las lesbianas, no podemos estar de acuerdo, porque no es lo que la Biblia establece. Y también el Señor Jesús, en el capítulo 19 del libro de Mateo, explica de su propia boca y con sus propias palabras de Cristo, dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá, dice Jesús, a su mujer. Y todavía si dijera a su pareja, todavía ahí le dejaría juego y diría, no, de repente es un hombre también, ¿ve? Pero no, es clarísimo que la relación es varón y hembra. Con el respeto que me merecen las personas homosexuales, no estamos predicando odio contra ellos de ninguna manera, solo estamos explicando lo que dice la palabra del Señor. Pero ahora viene el Papa y saca eso, y es porque el Papa es líder en un movimiento que se llama la Agenda 2030. Son 17 objetivos que las Naciones Unidas quieren lograr para el año 2030. Son 17 objetivos sostenibles, le llaman ellos. Pero de apodo le dicen la Agenda 2030, porque lo quieren lograr todo eso para la Agenda 2030. Y dentro de esos 17 objetivos sostenibles para lograrlos en el 2030,
está la promulgación de leyes que faciliten el aborto. Ellos quieren lograr que para todos los países del mundo, para el año 2030, hayan logrado emitir leyes leyes que faciliten la financiación del aborto por parte del Estado, o que los estados hayan promulgado leyes que favorezcan el aborto y financien el aborto. Pero ahí dice que el Estado va a financiar los abortos. O sea, van a pagar los abortos con los impuestos tuyos y los impuestos míos, que no estamos de acuerdo con el aborto. O sea, que es a la fuerza, es usando el poder coercitivo del Estado. Y en eso es que nosotros, si quieren abortar, no le podemos impedir a nadie. No estamos de acuerdo, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué agarran mi dinero para financiar los abortos? Para dárselo a Planned Parenthood. ¿Por qué? Yo no estoy de acuerdo. Pero el Papa, como él está metido en esto que es humanista, las Naciones Unidas, entonces entramos en un problema con la gente católica. La gente católica no es tonta. Sí, sí, pero no tanto. Ya se están dando cuenta de lo que está sucediendo y hay una revolución ahorita. Y es por eso, porque se salió del orden. Estos son decretos, documentos que revelan que la Iglesia Católica ya se salió del orden. La Iglesia Católica se salió del orden de Dios. Eso no es lo que Dios promueve. Eso no es lo que Dios quiere. Pero eso tiene que pasar en los últimos días. Y yo le digo a los católicos, yo nunca me he dedicado a hablar de estos temas así, duros. ¿Por qué? Porque cuando a mí me querían evangelizar los evangélicos, en lugar de evangelizarme, me ofendían. Les faltó mucha sabiduría para llegarle a una persona católica. Y así es como hacen el evangelismo, ofendiéndolos. No, si se los quiere ganar, no los ofenda. Yo lo que le digo a los católicos es esto. Yo no tengo interés en que usted cambie de religión. Si me está oyendo algún católico, a mí no me interesa que usted cambie de religión. No es que yo sé que ninguna religión salva. Yo no me salvo por ser evangélico. Yo no me salvo por ser cristiano. Nada más. Usted no se salva por ser católico tampoco. El único que salva es Jesucristo. Y yo lo que quiero decirle a usted que está en esta confusión ahorita, viendo qué está pasando con el Papa y viendo toda esta salida de orden de la Iglesia Católica, no se preocupe. La Iglesia Católica no lo va a salvar a usted. Las tradiciones católicas no lo salvan a usted. La Biblia dice que el único que salva es el Señor Jesucristo. Yo lo único que lo invito a usted es a que ponga los ojos en Jesús. Los hombres van a fallar, la gente va a fallar. El único que no te va a fallar en estos últimos días es Cristo Jesús. Acércate a Él. Acéptalo en tu corazón. La Virgen no murió por usted, ni San Pascual Bailón. No murió por usted el niño de Atocha. Él no fue a la cruz por usted. El que fue a la cruz fue el Señor Jesucristo. Acércate a Él. Deja la idolatría. Todo eso de los rosarios es idolatría. Con todo el respeto que me merecen. El mismo respeto que le estoy diciendo a los señores homosexuales. Yo los respeto. Yo no soy homofóbico. Ni estoy promoviendo la homofobia ni el odio contra los homosexuales, ni contra los católicos. Yo respeto. Entiendo que así fueron enseñados. Pero tengo que decirles que eso es idolatría. El culto a la Virgen de Guadalupe, es idolatría. La práctica del rosario es idolatría. Y nos estamos moviendo en los últimos días en un mundo confundido. Ese fiducia supplicans lo que ha provocado es una terrible confusión en la Iglesia Católica. Y la confusión no viene de Dios. La confusión viene del tohu, del desorden. La confusión viene del bohu, del vacío. Acércate a Cristo Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dice ahí, ¿verdad? En estos días de confusión, no se confunda. La Biblia dice que abogado tenemos
y ese abogado dice que es Cristo Jesús, no es la Virgen, no es San Judas Tadeo, no es ningún santo. El único que es abogado nuestro, intercesor, es Cristo Jesús. ¿Para qué cambias de religión? La religión no salva. Lo que tiene que usted entender es que ninguna religión salva. El único que salva es Cristo Jesús. Y yo le digo a todos ustedes, hermanos, que me escuchan, que ya son evangélicos, que ya recibieron a Cristo. La solución, aquí me la está dando el Señor Jesucristo para terminar, en el libro de Mateo capítulo 24, donde habla del asunto que estamos hablando hoy. Dice, y debido al aumento de la iniquidad. Iniquidad es confusión. Iniquidad es desorden. Y eso es lo que está pasando. Perdón, el matrimonio, cuando uno se sale del matrimonio, se sale del orden. Yo le quise decir a los jovencitos, ustedes no se dan cuenta que todo esto de andar fornicando y todo este asunto, eso es desorden. ¿Cómo te va a bendecir Dios en desorden? ¿Cómo va Dios a bendecir las parejas irregulares en desorden? Si eso es un desorden, parejas irregulares son parejas en desorden. ¿Me entendió, hermano católico? Parejas irregulares significa parejas en desorden. Y eso es lo que el Papa está ahora. Pero es porque él está metido en la Agenda 2030. Pablo decía, si yo predicara para agradar a los hombres, dejaría de ser siervo de Dios. Discúlpenme, pero el Papa hace mucho tiempo dejó de ser siervo de Dios. Él está para agradar a los hombres con la Agenda 2030 y las Naciones Unidas. Es más, de repente él quiere ser el líder. Y todo lo que la Agenda 2030 está haciendo es poniéndole el mundo en una bandeja de plata al anticristo. De repente, él sueña con ser el líder. Y ya usted sabe lo que eso significa. Dice aquí, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Lo que nos va a salvar es perseverar en Cristo Jesús. Perseverar en una sana doctrina. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese tiene una promesa. La promesa está en Apocalipsis 3:10 que dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esto es una hora de prueba, fíjese. Lo que estamos viviendo hoy es una hora de prueba y hay que perseverar. Yo te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todos los habitantes del mundo para ser probados. Persevere, hermano. Que usted mire que se tambalean. Tenga cuidado con los falsos profetas. Tenga cuidado con los falsos cristos. Tengan cuidado con las falsas doctrinas. Con tanto falso profeta que se ha levantado el día de hoy. Pero mírelos, si están en desorden. Si profeta que está fuera de orden, sin cabeza, sin ministerio, sin quien lo corrija, ese profeta está fuera de orden. Aunque se cumplan sus profecías, es un falso profeta, porque está en desorden. Lo mismo que está haciendo el Papa el día de hoy, promoviendo el desorden. Acércate a Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que nos salva, no es ninguna religión. Es el Señor Jesucristo. Y estos son días de confusión, son días del tojo y del bojo, días de confusión, días de desorden. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente. Gracias a los Gedeones de Sión, hemos presentado el programa Cita Pastoral. Para preguntas, comentarios o donaciones, visita radiosion.net. También puedes llamarnos a los teléfonos Estados Unidos 562-401-4030, Tijuana 664-231-0207. Cita Pastoral. Gracias por su sintonía. 540 M,
Hermanos, hermanas, amigos, ¿cómo han estado? Dios los bendiga. Yo soy Carmen Rodríguez, soy la paralegal, investigadora de casos y la portavoz